Regresamos para el último bloque de la noche. Que nada dañe la bonita amistad que hay entre los pueblos de México y Estados Unidos. Sin duda, la decisión de Donald Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos es la peor crisis que ha enfrentado López Obrador en 6 meses de gobierno. El mandatario mexicano se ha mantenido ecuánime, pero ¿cuánto tiempo podrá resistir nuestro país frente a un inestable y frenético Donald Trump? ¿Cuáles serán las consecuencias si se desata una guerra comercial? Veamos el contexto. Unas horas después de que a través de su tuit el presidente Donald Trump acusara a México de abusador, Andrés Manuel López Obrador envió un memorándum señalando que el gobierno de México es amigo del gobierno de Estados Unidos y que quiere seguir siendo amigo del presidente Trump. También pidió al pueblo estadounidense que nada ni nadie separe la amistad que tienen, pero Trump insiste en que México lleva décadas tomando, pero no dando a Estados Unidos, país que dice ha tenido suficiente. Luego de que Trump emitiera una orden para gravar con 5% los productos mexicanos, una delegación de funcionarios mexicanos encabezados por el canciller Marcelo Ebrard se trasladó a Washington para intentar establecer un diálogo con funcionarios de Estados Unidos. Aunque López Obrador pidió a su homólogo estadounidense atender la invitación al diálogo, pues ningún problema social se resuelve con impuestos. Trump señaló que el problema con la iniciativa mexicana es que ambos países han estado hablando durante 25 años. El mandatario enfatizó que su gobierno quiere acción, no hablar, e insistió en que México podría resolver la crisis fronteriza en un día. Si México no resuelve la crisis migratoria, Trump dijo que las empresas que invierten en México regresarán a Estados Unidos. Sin embargo, hasta ahora ningún inversionista ha apoyado públicamente la medida. Especialistas han advertido que las consecuencias de estos aranceles, que según los planes de Trump aumentarán gradualmente hasta alcanzar un 25%, tendrán graves consecuencias para los estadounidenses. Los primeros afectados serán los importadores y después los consumidores. Por ejemplo, cada año México exporta a Estados Unidos 12,000 millones de dólares en frutas y verduras. Con los nuevos aranceles, el costo se elevaría por lo menos 600 millones. En el caso de los autos, el aumento medio del precio para el consumidor sería de unos $1,300 por vehículo, según un informe del Deutsche Bank. En conferencia de prensa ofrecida por la delegación mexicana, el canciller Marcelo Ebrard dijo que las tarifas podrían causar inestabilidad financiera y económica, lo que significa que México reduciría su capacidad para ofrecer alternativas a los nuevos migrantes. Punto y contrapunto. Bueno, ya lo decía Lisa, junto con pegado los temas del bloque anterior, justamente con este, y junto con pegado porque Donald Trump está en campaña. Evidentemente, los aranceles que ahora está amenazando con ponerle a México obedecen a su estrategia electoral para reelegirse en el 2020, volver a utilizar a México como piñata electoral, pero sobre todo usando este argumento de los aranceles para pedirle a México, para exigirle a México como carta negociadora o como coerción negociadora el hecho de que nuestro país acepte a los inmigrantes centroamericanos como país tercer seguro, porque ahí es donde creo que está el tema. ¿Cómo lo estás viendo, Lisa? Empezamos contigo. ¿Hay salida a esta crisis que estamos enfrentando nuevamente, por lo menos en la narrativa y en la mediática de la relación bilateral? Bueno, ya lo decían muchísimos analistas, incluido nuestro ex embajador Arturo Sarucán, con bravucones como Donald Trump, en realidad no hay forma de ganar, ¿no? Hay formas quizás de perder menos o de intentar una negociación con mínimo decoro, decencia y en términos sobre todo de mantener la simetría en esa negociación. Digamos, antes de saber si nosotros vamos a poder ganar, creo que hay dos cosas bien importantes que recordarle a la gente, ¿no? La primera es que el plan de aranceles es un plan que no se detiene en el 5% de impuesto a todos los productos provenientes de México, sino que tiene un calendario que cada semana o cada 10 días, me parece, aumenta 5% más hasta un tope de 25%, pues lo cual quizás, digamos, en las primeras 2 semanas o en los primeros 2 aumentos no nos pondría en una situación de jaque, porque la misma devaluación va compensando las pérdidas que pueden resultar a partir de la aplicación de ese arancel. Pues en 25% definitivamente es impensable que las cadenas productivas tan integradas entre México y Estados Unidos, donde cada bien importado de México hacia Estados Unidos tiene 40 centavos por dólar de productos hechos, manufacturados, transformados o agregados de valor en Estados Unidos, sería yo creo que impensable. Y la segunda cosa, recordarle a la audiencia, es qué rayos significa eso del tercer país seguro, ¿no? Que tiene que ver con la moneda de cambio que nos está pidiendo Donald Trump para abandonar ese plan de tasar nuestros productos con esos aranceles de entre el 5 y el 25. Y la explicación pues más
digamos, más simple es que lo que quiere es que nosotros seamos un país que, en declarándose seguro, es decir, donde ya los migrantes no corren peligro, no serán perseguidos, tienen sus garantías de integridad física y psicológica garantizadas, ya no pueden aplicar a la solicitud de asilo, ya no pueden solicitar el asilo en Estados Unidos porque ya llegaron a un territorio seguro. Eso no significa que nosotros los vamos a contener aquí mientras siguen sus trámites, significa que sus trámites, la posibilidad de sus trámites se cancela y entonces tienen la única alternativa de pedir asilo en México o ser deportados a sus países de origen, algo que en sí mismo pues está abordando la relación bilateral desde el ámbito de su complejidad, y entonces ya no estamos discutiendo un tema económico desde lo económico, sino un tema político que tiene muchísimas aristas. De ahí que, regresando a tu pregunta, Genaro, yo lo que creo es que enviar un equipo de negociación técnico meramente económico, pues quizás tenga algunas insuficiencias o algunas faltas, en tanto que Trump nos está negociando economía con migración, y en ese sentido tendríamos que estar fortaleciendo la delegación mexicana con una fuerte contrapropuesta de migración que existe, ¿no? Todo el plan del tema de Centroamérica, que pueda entonces activar a esos sectores contra Trump en Estados Unidos por la vía de lo económico, ¿no? Se hablaba de los aranceles clasificados por lugar de procedencia, por ejemplo, donde pagarían más como tax, como impuesto, los productores, los transformadores en Estados Unidos, de manera que ellos ejerzan la presión a través de sus cámaras estatales de comercio de sus industrias. Y por el otro lado, pues sí tener una negociación de más alto nivel, mucho más agresiva también en el tema migratorio, para obligar a Trump a firmar, acordar o de alguna u otra manera aceptar que el esfuerzo mexicano está precisamente en la suscripción de ese plan, y que es virtualmente imposible que lo que Estados Unidos no ha logrado, que es evitar que gente y drogas pasen de manera ilegal sus fronteras, no es algo que va a lograr México solo, ni mucho menos sin la ayuda de los norteamericanos. Claro, Fer. Bueno, primero decir que este es un tema en el que los mexicanos sí tenemos que ser solidarios y entender que la situación de nuestro gobierno no es nada fácil, ¿no? No hay una salida correcta y una incorrecta, como tal vez en otros casos pudiéramos plantear, como algunos como oposición, otros como afines al gobierno. Esta sí creo que es un momento en el que el gobierno mexicano tiene pocas salidas a la negociación, sobre todo por la disparidad en la que nos encontramos en términos económicos, ¿no? Lo que representa para México la inversión extranjera y particularmente las exportaciones hacia Estados Unidos no tiene nada que ver con lo que representa para Estados Unidos lo que nosotros enviamos. Entonces, incluso si nos ponen estos aranceles, pues el argumento de que entonces todo va a subir en Estados Unidos, pues no es necesariamente cierto, ¿no? Subirá marginalmente, la inflación crecerá un poquito, pero no va a haber crisis en Estados Unidos por subir los impuestos para los productos mexicanos. Y de ahí que sea tan complicada la negociación. Meter un elemento adicional, no sé si necesariamente juegan en nuestra contra o a nuestro favor, porque en el tema migratorio sí podemos hacer algo, ¿no? Ahí sí podemos llegar a otro tipo de acuerdos y sí estamos en mucho mejores condiciones. ¿Aceptarlo de país tercer seguro? No, justamente no, pero me parece que podemos buscar alternativas. Ahí sí podemos buscar alternativas. En el tema económico está la disparidad que simplemente en el 1 a 1 es difícil encontrar por dónde llevar la negociación. Creo que en el tema migratorio sí podemos buscar alternativas, sobre todo nosotros siendo un país que está abierto a la migración, lo ha dicho López Obrador, pues sí creo que podríamos ofrecer alternativas que en el tema económico es más complicado. A mí me gustaría también ver al gobierno mexicano eventualmente, pues, cuáles serían nuestras respuestas, ¿no? Lo vimos ya hace unos meses con el tema de los aranceles al aluminio y al acero, que si bien no iba a desestabilizar la economía de Estados Unidos, sí empezó a afectar a los mercados locales el hecho de que nosotros pusiéramos aranceles similares, ¿no? Entonces, ver si hubiera sectores, como decía Lisa, sobre todo aquellos que tuvieran una relevancia política para las elecciones del próximo año con Trump, en donde pudiera México pues subir aranceles a productos originarios y que entonces Trump se viera, digamos, presionado más por una cuestión política local que económica exterior, ¿no? Creo que son básicamente las dos alternativas que tiene el gobierno mexicano. A mí sí me gusta la delegación que mandó México. Creo que el canciller Marcelo Ebrard sí tiene las tablas para hablar de temas migratorios.
y llevó además un equipo que lo complementa en términos Sí, no va económicos. solo, ¿no? Por lo menos no va solo el Poder Ejecutivo. Yo sigo preguntándome dónde están el Legislativo, dónde están los senadores, dónde están los gobernadores fronterizos, dónde Y están los los alcaldes. pronunciamientos de los las cámaras empresarios. binacionales, ¿no? Que se han beneficiado Los de empresarios los mexicanos y los estadounidenses. Hoy Andrés Manuel subió la carta de Alberto Balleres, reconociéndole justo la postura digna de su carta. No, digo, ¿dónde están los empresarios defendiendo sus propios intereses en Aquí Estados algo que Unidos? yo no entiendo de la parte, sobre todo económica, de la disputa económica. Se supone que hoy lo que está vigente es el Telecán, ¿no? El Tratado de Libre Comercio. Sí, hasta que no entre el otro. Hasta donde yo sé, sin ser experto en derecho internacional privado, hasta donde yo sé, no podría ni siquiera Trump hacer... Es violatorio del Tratado de Libre Comercio. Y el Tratado de Libre Comercio tiene sus propias... Y algo que no he visto yo en el análisis es que esto sucedió, o sea, el desplante de Trump, que fue el jueves, me parece, sucedió justo en horas después de que Andrés Manuel, a lo mejor algo vio, algo anticipaba, le solicitó al Senado de la República que entraran en periodo extraordinario para aprobar el TEMEC. Sí. Entonces, ahí pasaron muchas cosas. Creo también que la respuesta es digna y donde a mí me da miedo justo esta ausencia de delegados mexicanos allá para dar un mensaje fuerte en materia migratoria, es por lo que ha estado pasando. Está muy bonito lo que dice en la carta Andrés Manuel del respeto de los derechos humanos de los migrantes y de su visión de desarrollo en la región para contener el fenómeno migratorio, pero lo que hemos visto hoy, con Carmen Aristegui en la mañana, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, una delegación de observación que fue a Chiapas, está viendo cosas que le deben de gustar bastante a Trump y que eso le puede hacerle el extrañamiento quizás de la Cuarta Transformación o de Andrés Manuel, que es este hostigamiento a los migrantes, que ya he dicho aquí muchas veces, ya policía militar armada, intimidando y poniendo un fenómeno, o desarrollándose un fenómeno de contención de la migración que no se había visto. Reteniéndolos durante meses. Escuchar a Eder porque nos queda poco trámites tiempo este bloque. Sobre este asunto del perfil de la delegación, el que coordine Marcelo a mí me da también mucha tranquilidad porque no es precisamente un economicista, es alguien que asume distintas banderas y es muy preparado además. Y yo creo que, bueno, Andrés Manuel justo sobre el tema de la ruptura con el tratado ha dicho, si las negociaciones no prevalecen, no avanzan, entonces vamos a tribunales y sí se va a judicializar. Yo creo que algo que hay que aprenderle de este mismo conflicto del candidato Donald Trump que causó en otras latitudes es el asunto de Huawei, ¿no? Que ellos tuvieron la visión, la perspectiva de adelantarse y tener un plan B, y el plan B la verdad es que les salió mejor a ellos que al gobierno estadounidense. Entonces habrá que prepararnos y tener plan B, plan C, plan D y los planes necesarios porque nosotros no tenemos la fuerza de China. Claro. 20 segundos, Lisa. Solo dos precisiones. Yo no me estaba refiriendo a que hubiese necesariamente que cambiar el perfil de los integrantes de la delegación que se envió a Estados Unidos, sino que el único tema no puede ser el económico. Es decir, en muchísimos reportes, cuando Donald Trump llegó a la presidencia, de think tanks mexicanos como el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, se hablaba de la necesidad de complejizarle las monedas de cambio al gobierno norteamericano con el tema drogas, con el tema de armas, con el tema del lavado de dinero, con las responsabilidades que tiene Estados Unidos en el fenómeno de criminalidad organizada transnacional que está agarrando él en este momento como uno de los requisitos para eliminar sus aranceles, porque son tres, ¿no? Es el tema migratorio, el tema de las organizaciones transnacionales. Y la última cosa, avanzaba hoy Leo Zuckerman en su columna una hipótesis de quizás por qué se adelantó Donald Trump a lanzar esta guerra comercial con México, la 21ª declaración de Mueller, el que escribe el reporte sobre interferencia rusa en la campaña de Donald Trump, que dijo no procedía por las vías de la ley criminal juzgar a un presidente en funciones, dejando un poquito ver que quizás sí había incurrido en algún tipo de conducta ilegal, y eso lleva a Trump a adelantar un poco sus mensajes de campaña en el mismo día justamente que se mandaba a ratificar el Digo, esa hipótesis está por todos lados. Evidentemente, Trump siempre ha utilizado a México como un scapegoat o una cortina de humo cada vez que le sale algo de política interna. Nada más que rapidísimo, porque ya como tú preguntabas lo de la ley que utilizó el presidente Trump para poder, y si estaba en juego con el Tratado de Libre Comercio o no. No, el hecho es que justamente creo que México debería explorar la vía legal, porque esa ley, la International Emergency Powers Act, o como se llame completo,
el título oficial, es de 1977. Se hizo justamente para quitarle poderes al presidente de Estados Unidos en materia comercial. Trump está abusando de ella y además mintiendo al decir que hay una emergencia en materia migratoria en México, por eso justamente lo está poniendo ahí. Ojalá que las organizaciones de defensa de derechos civiles, las organizaciones que están tratando todo el tiempo de monitorear al presidente y el uso del poder del presidente en Estados Unidos, hagan litigio estratégico y llegue a la Corte. Esa ley que utilizó Trump ya ha estado 2 veces en la Suprema Corte de Justicia, la más reciente es de 1990, si no mal recuerdo. Ojalá que regrese justamente y que se la tire. Y que no pudo utilizar para el tema del muro, ¿no? Que no pudo utilizar para el tema del muro también, entre otras cosas.